Hola amigos, bienvenidos al Congreso Internacional de los Oráculos. Mi nombre es Daniel Olmos y yo voy a compartirles en este ratito una charla sobre bibliomancia, este oráculo milenario, un oráculo muy poderoso, un oráculo cuya fuerza reside en la sabiduría y la energía de las palabras contenidas en el buen libro, la Biblia, un libro que ha sido utilizado, si bien para fines no propios de su esencia, pero sí ha sido empleado en muchas ocasiones para motivar movimientos de liberación, crecimiento personal, para clarificación, para crecimiento emocional también. Un libro que leen creyentes y no creyentes y que puede inspirar a muchísima gente, dada, insisto, la fuerza que tienen las palabras y una fuerza que se ha ido acumulando a lo largo de pues al menos 2 milenios. Este buen libro es lo que nos permite hacer el oráculo de la bibliomancia. Antes de comenzar propiamente con la charla, quiero agradecer profundamente al maestro Carlos Ripoli por este espacio, por la intensa organización del Congreso Internacional de los Oráculos. Quiero agradecerle también por la confianza, el espacio, la amistad que me ha brindado y que me permite estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes sobre la bibliomancia. Ofrezco bendiciones y pido para el maestro Carlos Ripoli toda la buena fortuna que pueda recibir y ojalá que nos encontremos en otros espacios el próximo año y otros más, en otros congresos. Bien, pues vamos a dar paso a este congreso, a esta charla del congreso. De entrada les comento, ya llevo aproximadamente 14 años dedicados a este oráculo de la bibliomancia, ya de manera profesional, uno de cuyos frutos ha sido este libro, Biblioterapia, que deja que la Biblia guíe tus pasos, que me publicaron en el 2017 en la editorial Palabra Ediciones. Es el primer manual de bibliomancia en español y este oráculo de la bibliomancia es uno de los que no encuentran una sistematización en libros, en textos, y así como más, digamos, profunda. Se menciona la bibliomancia en diccionarios de mancias, en libros sobre prácticas mánticas, pero no existía un libro propio sobre este arte de la bibliomancia, hasta que fue publicado este libro, Biblioterapia. Es un libro en el que incluyo todo lo que vamos a ver hoy en la charla, obviamente visto con más profundidad, muchísimas prácticas, una fundamentación histórica y bíblica también, para que se vea de dónde proviene la bibliomancia y cuál es la fuerza de este oráculo, por otro lado la sencillez y la profundidad que se encuentra en la bibliomancia. Les recomiendo el libro si quieren profundizar sobre este oráculo. Vamos a dar paso entonces a la charla. En esta charla del Congreso Internacional de los Oráculos sobre bibliomancia, la enfoco hacia la magia de orientar tus pasos con la Biblia. Es decir, con la bibliomancia no solamente encontramos luz, guía, encontramos una magia especial en el sentido de sabiduría, en el sentido de energía, fuerza, que nos dan las palabras del buen libro para orientar los pasos de nuestra vida. La finalidad de esta charla es tener un primer acercamiento a la bibliomancia que nos ayude a conocer la finalidad de este oráculo y algunas de sus técnicas. Son técnicas sencillas, como todo oráculo, que requieren su conocimiento, su práctica, mucha sabiduría, mucha intuición para poder
dar mensajes concretos, mensajes acertados a los consultantes o a nosotros mismos. ¿Qué vamos a ver en particular en esta charla? Primero que nada, los beneficios de consultar la Biblia. Claro, no es una lectura proselitista ni creyente en el sentido de una lectura que nos convenza de las bondades o beneficios de una determinada religión o una determinada denominación cristiana. No, es simplemente aprovechar la sabiduría de la Biblia, sabiduría milenaria, enfocándola de manera oracular. Entonces, primero que nada, les digo, vamos a ver estos beneficios de consultar la Biblia. Vamos a ver también qué respuestas nunca nos va a dar la Biblia, porque no puede, no es la finalidad. Sería traicionar el sentido de la Biblia si le exigimos que nos dé ciertas respuestas, si le hacemos ciertas preguntas también. Vamos a ver las herramientas que necesitamos para poder ser unos buenos bibliomantes. Después, cómo leer los pasajes difíciles, unos pasajes escabrosos, tenebrosos, unos pasajes complicados, misóginos en momentos. Cómo leerlos dentro de la práctica bibliomántica. También algunas técnicas para preguntar adecuadamente. Yo creo que una consulta oracular es buena y provechosa en la medida que la abordamos desde preguntas correctas, preguntas formuladas de manera adecuada. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el punto 5. Después vamos a descubrir cuándo la Biblia hace silencio, cuando la Biblia se calla y dice, no, aquí no te voy a responder. Vamos a ver cuáles son esos silencios. Después el método para consultar la Biblia, un método básico y 4 técnicas básicas. Y dentro de esas 4 técnicas básicas vamos a hacer algunas prácticas al final y para que vean lo sencillo, lo práctico, lo profundo que representa esta práctica oracular que es la bibliomancia. Demos paso entonces al contenido temático. Ubicamos un poco, antes que nada, lo que es la bibliomancia. Primero que nada, la bibliomancia, antes de la Biblia no fue, no surgió así en el siglo XVI cuando Gutenberg la imprimió. No surgió así de la nada. Tiene bastantes siglos de composición. Los primeros escritos de la Biblia no fueron el Génesis, el Éxodo y todo el Pentateuco, fueron libros sobre las crónicas de los reyes y en fin, ¿no? Entonces, no me meto en cuestiones de historia de la composición bíblica, solamente para decirles, antes de la Biblia, como un libro conformado, ya completo, existían las obras de Homero, y las obras de Homero se consultaban de manera bibliomántica, es decir, se hacía una pregunta, se buscaba algún pasaje con los ojos cerrados y donde el dedo señalara, esa era la respuesta que el texto de Homero ofrecía. Y a esta práctica se le llamó la sortes homérica. Después, ya que algunos libros de la Biblia fueron compendiados ya como manuscritos, ya como prácticamente libros, pues se empezó a practicar la bibliomancia en este caso con los evangelios, que fueron de los primeros libros del Nuevo Testamento en ser publicados, no en ser escritos, pero sí en ser publicados, así tal cual como libro. Y a esta práctica de consultar los evangelios de manera oracular se le llamó la sortes santorum, por la cuestión de los apóstoles como sinónimo de santos, pues. En Edad Media surgieron los libros de suertes, que eran unos libritos que, como podemos ver en el esquema del lado derecho, tenía determinadas palabras ubicadas en un circulito. La gente lanzaba o monedas o semillitas, y donde caía la semillita, ahí esa era la respuesta. Entonces se veía cuál era la palabra, donde cayó el frijolito de la moneda,
y se consultaba en la tabla del lado izquierdo. Y así se iba haciendo la consulta bibliomántica con estos libros de suertes. Después surgieron los alfabetos mánticos, también en la Edad Media, unos alfabetos en los que de igual manera se ubicaba el abecedario de manera circular, se lanzaba una moneda, un frijolito o por lo que sé, tal vez con algún péndulo también se practicaba, y donde se señalara, la letra que señalara, se consultaba en la tabla de la derecha y esa era la respuesta que daba este oráculo. Estos instrumentos son muy antiguos, ya no se pueden consultar así por así, son parte del estudio de los investigadores, de historiadores, pero al menos es bueno que sepamos que existían y fueron el antecedente de la bibliomancia tal como la conocemos en la actualidad. Y bueno, les decía, en mi libro, Biblioterapia, deja que la Biblia guíe tus pasos, lo que trato de hacer es sistematizar todo este conocimiento de la bibliomancia para poder ofrecer un método, digamos un curso tal cual para aprender las técnicas de la bibliomancia y poder consultar la Biblia de manera oracular. Ahí, si les interesa el libro, bueno, abajo está la página donde pueden encontrarlo, en palabraediciones.com. Vamos a ir viendo parte del contenido de mi libro en el resto de la charla. Primero que nada, ¿cuáles son los beneficios de consultar la Biblia de manera oracular? De entrada, ¿ustedes qué piensan? ¿Es la Biblia si es un libro sagrado? Para mucha gente es un libro ciertamente religioso. Para muchos creyentes, por ejemplo católicos, como lo he visto desde mi experiencia, es un libro casi talismán, es un libro, un objeto religioso. La gente compra mucho la Biblia, pero no la lee, no la consulta, y bueno, se le habla de una consulta oracular y claro, en la mente de muchos creyentes esto es algo inconcebible. Pero es muy benéfico consultar la Biblia de manera oracular. Vamos a ver por qué. No tenemos una intención exegética. La exégesis es la interpretación de la Biblia a partir de ciertos instrumentos gramaticales, filológicos, históricos, incluso geográficos. No vamos a hacer una interpretación, en este caso literaria o ¿no? de la Biblia. No es una intención exegética. No vamos a hacer una interpretación párrafo por párrafo, palabra por palabra, como se encuentra en algunos comentarios bíblicos, como el comentario bíblico de San Jerónimo, editado por Raymond Brown en Ediciones Cristiandad. Este tipo de comentarios no es la finalidad de la bibliomancia. Lo que queremos es extraer del texto un sentido nuevo que ilumine nuestras situaciones difíciles, confusas, conflictivas, y por eso buscamos nutrirnos de una palabra que a lo largo de los siglos le ha dado vida y fortaleza a muchas generaciones. Según la segunda carta de Timoteo, versículo 3, capítulos 16, perdón, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, las respuestas de la Biblia van a darnos enseñanzas valiosas, van a ayudarnos a corregir posturas cerradas o equivocadas. Las respuestas de la Biblia también van a propiciar cambios de conducta y sobre todo son justas, en el sentido de justicia de la Biblia, que es la justicia de la Biblia no es dar a cada quien lo que le corresponde, como en el sentido romano. La justicia de la Biblia es enfocarnos en las personas que más necesitan de apoyo y ayudarlos con amor solidario. Ese sería el concepto de justicia en la Biblia, ver por el que más necesita, ¿no? Y acercarnos a él
cómo se acerca en este caso a Dios con misericordia y amor solidario. Esas son las respuestas que da la Biblia. Lo que dice la Biblia, según Efesios 4:29, no puede juzgarnos o provocarnos mayor dolor. Como todo oráculo, la bibliomancia no puede dejarnos peor, no puede hacernos sentir ni avergonzados, ni condenados, mucho menos invalidados. Por eso, cualquier lectura bibliomántica que nos deje de esta manera es una mala lectura. Si esos son los beneficios de consultar la Biblia, darnos enseñanzas valiosas, ayudarnos a corregir, propiciar cambios de conducta y buscar la justicia, entonces, ¿qué respuestas nunca nos va a dar la Biblia? ¿Qué preguntas más bien nunca tendríamos que hacerle a la Biblia porque nunca nos va a responder adecuadamente? Recuerdo a un amigo que llegó a decir, es que le pregunté a la Biblia si mi papá se iba a morir, y la Biblia me contestó que sí. Entonces, y el hombre murió, el Señor murió en 1 o 2 meses después. Y entonces yo le dije, bueno, sí, es cierto, tu papá ciertamente iba a morir, pero todos vamos a morir en algún momento. Ese tipo de preguntas creo yo que traicionan un poco lo que es el sentido de la Biblia. Son preguntas que no ayudan a entenderla, no ayudan a entender el mensaje que nos puede dar. Por eso les pongo como ejemplo esto de preguntas que es mejor nunca hacerle a la Biblia. Entonces, las respuestas que no nos puede dar la Biblia es, por ejemplo, ¿cómo puedo vengarme de quien me hizo daño? Pues no, porque la Biblia no fomenta la violencia. Que se ha usado su mensaje, sus textos, algunos de sus textos se han usado para fomentar violencia contra minorías, eso sí, pero eso no significa que la esencia de la Biblia sea fomentar la Biblia. Otra pregunta que nunca se le debe hacer, ¿no? ¿Mi ser querido vivirá o morirá? Pues no, porque la muerte es la única seguridad que tenemos. Entonces, claro, si podemos preguntar, ¿va a morir pronto o va a morir después? Pero creo que ese tipo de preguntas mejor hay que hacérselas o a un médico, mejor hay que darle cuidados a la persona en vez de estar anticipando con la Biblia un final triste para nuestros seres queridos. Ese tipo de preguntas sobre la muerte, la proximidad de la muerte, creo que habría que evitarlas en cualquier oráculo y sobre todo en la bibliomancia. ¿Tengo alguna enfermedad grave? Pues no se puede hacer esa pregunta en la Biblia porque la Biblia no es un médico, ¿no? Incluye relatos sobre enfermedades y milagros, pero no es un libro de medicina. Y aunque fuera un libro de medicina, no nos va a dar una respuesta concreta. Eso no lo tiene que hacer un médico a partir de un diagnóstico que nos va a dar un pronóstico, ¿no? Entonces, si nos atrevemos a usar la Biblia como manual de medicina, vamos a toparnos con una respuesta muy silenciosa o confusa, pues porque no es su finalidad. El tipo de pregunta como ¿mi pareja me engaña con otra persona? Pues tampoco es válida porque la Biblia no es ni satélite, ni Google Earth, ni un GPS, ni una cámara espía. Entonces son un tipo de preguntas que es preferible no hacer porque no entran en la finalidad, la esencia del texto bíblico. ¿Cuál será el número premiado de la lotería? Pues tampoco, porque la Biblia no es ni talismán ni un futurible, es decir, no es un libro que nos ayuda a saber qué nos va a pasar en 2 horas, en 3 días o en 20 años. No, es simplemente un libro que nos guía, nos da luces, nos da fuerza, pero no es un talismán ni un futurible. Hay libros sobre los códigos de la Biblia y que si cuentas determinadas letras te van a dar tal mensaje y códigos matemáticos de la Biblia, pues sí, y qué bueno que los hacen, pero no es la finalidad de la consulta bibliomántica. Entonces, si estas son las respuestas que no puede dar la Biblia, ahora pasamos a qué herramientas necesitamos para poder realizar una consulta bibliomántica eficaz para los consultantes o para nosotros mismos.
De entrada, respeto a la Biblia. Aunque ya decíamos, no podemos extraer mensajes que sean contrarios a lo que es la esencia de la Biblia. La esencia de la Biblia o la finalidad es darnos la sabiduría que lleva a la salvación. Entendamos como entendamos lo que es salvación, pero no podemos pretender que nos dé mensajes contrarios a esto, que nos dé mensajes sobre cómo puedo castigar al que me hizo daño. Pues no, eso va en contra de la esencia de la Biblia. Mensajes irrespetuosos en el sentido de como sermones, hay sermones culpígenos, o sea, llenos de que despiertan la culpa de la gente, mensajes religiosos que amedrentan, llenan de miedo, sermones que justifican crímenes como la pederastia, o catequesis o charlas religiosas que anulan el pensamiento crítico. Todas estas situaciones le faltan el respeto a la Biblia y tendrían que evitarse en cualquier lectura bibliomántica. Segunda herramienta para hacer una buena lectura bibliomántica, la intuición. Esta función psíquica que nos permite acercarnos al conocimiento de la realidad sin que sin otro tipo de información, sino simplemente con una percepción psíquica sobre la realidad. Esta intuición nos acerca a la problemática del consultante y se complementa con el raciocinio. No podemos decir, a mí me parece que el consultante, pues, no sé, no tiene dinero para pagarme. Pues no, creo que la intuición siempre tiene que ir de la mano del raciocinio para que no termine convirtiéndose en mero prejuicio. La intuición se entrena con la mente en calma, con una amplia atención, sensible, es decir, poner nuestros sentidos muy finos para que capten la realidad a través de ensayar y a través del error. Entonces, nuestra práctica bibliomántica es muy importante, como en toda práctica oracular, la intuición, pero siempre y cuando ensayemos de manera intuitiva y acercarnos a la realidad, que nos equivocamos, que aprendamos de esos errores y tengamos la mente en calma y la atención sensible. También la ética del bibliomante. No nos podemos acercar a la bibliomancia con una ética muy pobre o más bien sin ciertos límites éticos que pues nos pueden ayudar a ser más honestos con los consultantes. Necesitamos honestidad, no prejuzgar ni discriminar. Necesitamos confidencialidad, nunca leer sobre terceras personas. Ese tipo de prácticas oraculares son, para mi gusto, muy reprobables. Eso de preguntar por qué mi prima piensa que su esposo la engaña, pues ese tipo de preguntas pues no se tendrían que hacer ningún oráculo, porque los oráculos no son espías, no son cámaras de vigilancia, tampoco son satélites. No responder futuribles ni pasividades, es decir, ¿cuándo voy a encontrar trabajo? Y ¿cuándo me va a caer el dinerito que he estado esperando? Pues no. Preguntas que tengan que ver con recibir las cosas de manera pasiva no se deberían de hacer. No responder tampoco cuestiones médicas, legales o financieras, son cuestiones muy técnicas que requieren una asesoría profesional que la consulta oracular no tendría que dar porque no es su papel, no es su finalidad. Hay que dar respuestas útiles, no endulzadas, no es decirle al consultante lo que quiere escuchar, sino lo que necesita oír. Hay que fomentar una actitud activa y uno como consultante dejarse entre paréntesis, es decir, que no influya todos nuestros antecedentes en la lectura, en el sentido de transmitirle al consultante pues nuestros propios valores, nuestra apreciación personal o prejuicios. Una Biblia adecuada, eso sí, una Biblia que tenga un lenguaje actual, un formato accesible, evitar las ediciones de bolsillo y que sea una Biblia de letra grande sobre todo, una Biblia que tenga pocas notas al pie de página, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, Biblia de América o la Nueva Versión Internacional, y un corte delantero sin separadores.
En este caso, miren, por ejemplo, lo que les decía, esta Biblia de Jerusalén, ¿no? Fíjense lo chiquita que es, ¿no? Este tipo de Biblias no son convenientes para la lectura bibliomántica. Tampoco las Biblias grandototas, esas como el Straubinger o otras Biblias así, de esas grandotas que se ponían en un atril de madera en la entrada de las casas o en una mesa, en un librero. No, porque no son prácticas y porque, bueno, de entrada, ese tipo de Biblias grandotas provienen de traducciones ya muy anticuadas, ya traducciones muy superadas, y pues de repente nos va a tocar palabras que ya no se usan y nos va a costar trabajo interpretarlas. Una Biblia así de chiquita, con la Biblia de Jerusalén, Biblia de bolsillo, ese es el tamaño de mi mano así, entonces está una Biblia muy, muy chiquita. Aparte de que el tamaño de letra es chiquitito, de verdad, y hasta te daña la vista, no te dejaría interpretar bien porque lo que abarca tu dedo en este tipo de Biblias, pues es casi 3 renglones, entonces no sabes bien qué palabra exacta es la que estás señalando, debido a que son letritas muy chiquititas. Entonces, este tipo de Biblias así tan chiquitas, no hay que usarlas. Hay otras Biblias, así como hay Barbies, de Barbie Malibu y Barbie azafata, Barbie no sé qué. Entonces, y hay un montón de Barbies. De repente las Biblias se pusieron con muchas variedades de Biblias. Hay Biblias para todo, ¿no? Entonces, hay Biblia, por ejemplo, esta Biblia de la predicación, para la predicación, que tiene muchos comentarios al margen, muchos comentarios sobre los, el sentido de los libros bíblicos, y bueno, y muchos esquemitas, estos en azul. Entonces, es difícil con ese tipo de Biblias consultar de manera oracular la Biblia, porque de repente vas a encontrarte con muchos textos que no son propiamente textos bíblicos, sino textos de los editores, textos que metieron los editores pues para hacerla más atractiva la Biblia, ¿no? Por ejemplo, aquí al principio, esta Biblia incluye un taller sobre la predicación. Entonces, si te tocan estos textos, como no son textos bíblicos, la respuesta que den no es respuesta oracular, ¿no? Entonces, este tipo de Biblias no. Y este tipo de Biblias que tienen en el corte delantero marcas para cada libro, tampoco son convenientes porque de alguna manera condicionan la apertura. De repente no sabes bien dónde abrir y como que el dedo como que se entrampa un poco, pues se confunde un poco, ¿no? A la hora de abrir. Entonces, este tipo de Biblias no es conveniente para la consulta oracular. La Biblia que yo uso es esta, la Biblia de América, del editorial Verbo Divino, de letra grande. Fíjense que diga letra grande. Este tipo de Biblias sí tienen obviamente una letra más grande y casi no tienen comentarios al margen. Entonces, vamos a verlo más adelantito, cómo los comentarios al margen y los textos editoriales, es decir, introducciones, comentarios, guías, esos no forman parte de la consulta oracular. Es el equivalente a leer el tarot y leer el manualito del tarot. O sea, ustedes no van a leer el manual de tarot ni las cartitas decorativas que vienen al principio y al final del mazo, ¿no? Cuando uno saca el mazo. Ese tipo de accesorios no son parte de la consulta oracular, ¿no? Ustedes no van a sacar la cajita del tarot y la van a poner ahí como parte de la lectura, no. Nada más las cartas. Igual entonces la Biblia solamente se necesita el texto bíblico, ¿no? Y no los textos editoriales. No se le pueden sacar, obviamente, ¿no? Como en las cartas, saco la cartita que viene decorativo, la carta con el nombre, el logotipo del editorial, ¿no? Pero sí podemos buscar Biblias que incluyan los menos textos editoriales posibles, para que la mayor parte de las veces que busquemos una respuesta, pues nos salga un texto bíblico tal cual. Bueno, entonces este es el tipo de Biblias que sí sería muy bueno emplear para la consulta
bibliomántica. Ahora, ¿cómo leer pasajes difíciles? Resulta que la Biblia incluye pasajes muy violentos, como los de Jueces 19, Isaías 34, Números 31, primer libro de Samuel, Lamentaciones, Salmo 109. No sé, en Jueces 19 se habla de la concubina de un hombre que es ofrecida por su mismo amante a un montón de hombres que quieren violar al hombre, y él les ofrece a su concubina, ellos pues la abusan de ella, el hombre luego quiere desquitarse de estos sujetos que abusaron de su concubina, y bueno, es un pasaje sumamente cruento, muy feo, como todos esos que vienen ahí. Estos pasajes no podemos obviarlos, no podemos tacharlos ni arrancarlos de la Biblia, son parte del texto bíblico. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Evitarlos o leerlos literalmente? El criterio aquí es interpretarlos dentro del conjunto del mensaje bíblico. Es decir, si la Biblia nos da un mensaje de amor y salvación, hay que leer estos textos. Si nos salen en la consulta bibliomántica, hay que leerlos desde los criterios de amor y salvación, y a partir de ellos vamos a evitar lecturas literales, en el sentido de que, por ejemplo, nos diga el consultante, entonces, ¿qué puedo esperar de mi trabajo? Y sale, por ejemplo, Lamentaciones 2, y dice, las mujeres estrellaban a sus hijos contra las rocas para que no se los llevaran los extranjeros, invasores extranjeros. Pues imagínate cuál sería la respuesta, ¿no? Uno podría decir literalmente, pues te va a ir muy mal en tu trabajo. Este tipo de pasajes, imagínense que es el equivalente a que te salga en la lectura de tarot la muerte o el diablo. No es porque sean malos, obviamente, pero ya ven que de entrada la gente se impacta con este tipo de cartas, y hay que explicarles, oigan, miren, si nos sale en la consulta, estas cartas significan esto y esto. Entonces, es más o menos el equivalente, ¿no? Digámoslo así. Pero como hay que leerlos, insisto, desde dentro del conjunto del mensaje bíblico, que el mensaje bíblico es de amor y salvación. ¿Cuál es el sentido de estos textos? Reflejar la propia violencia social actual y desistir de la venganza y de la agresividad. En la medida que estos textos nos ayudan a reflejar nuestra propia violencia y a desistir de la venganza y la agresividad, entonces cumplen su finalidad. Hay que evitar que el consultante se sienta avergonzado, atemorizado o violentado, para que la consulta sea realmente eficaz y realmente liberadora y benéfica para el consultante. Y hay que evitar sobre todo que la persona salga culpabilizada. La Biblia se ha utilizado para culpabilizar a la gente en muchas ocasiones. Vamos a evitar eso en la consulta bibliomántica. ¿Qué buscamos? Que la persona salga reafirmada y perciba su amor propio y el de los otros. En la medida que la persona salga validada, reafirmada y habiendo percibido su amor propio y el de los otros, la consulta bibliomántica cumplió su finalidad. ¿Qué técnicas podemos usar para preguntar adecuadamente? Bueno, aquí de entrada hay que hacer algunas acotaciones, ¿no? El hecho de que en ocasiones preguntamos de manera que el lector de tarot, por ejemplo, no sabe cómo responder, porque dice, bueno, ¿qué me está preguntando realmente? No sé, videos en YouTube donde aparece, mi pregunta es, ¿cómo puedo ser feliz? Bueno, ¿qué es cómo puedo ser feliz? ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa? Ese tipo de preguntas habría que evitarlas y ser muy, muy concretos. Entonces, ¿cómo preguntar adecuadamente? Muy bien. Primero hay que delimitar la temática más inquietante para la persona. A ver, la pregunta es, ¿qué será de mis hijos, mi trabajo y mi amiga divorciada? A ver, ¿qué es lo que te preocupa más? Pues ayudar a mi hija. Entonces preguntamos sobre tu hija en concreto. Formular la pregunta precisa. Nada de que ¿debo ingresar a mi papá o cuidar? O sea, nada de sí o no. Esto o esto, ¿no? Más bien, vamos a preguntar
de una manera concreta, por ejemplo, ¿qué necesito saber para tomar la mejor decisión sobre el bienestar de mi padre? Luego, mantener abiertas las opciones y evitar los callejones sin salida. No es preguntar, ¿salgo con Juan o con Pedro? No, sino, ¿qué necesito comprender para establecer una relación con fulanito? ¿No? Hay que buscar un punto medio entre las palabras vagas y los detalles abundantes. En este caso, no preguntar, ¿cómo puedo mejorar mi situación laboral? Sino, en concreto, ¿de qué manera puedo establecer una mejor comunicación con mi jefe? Hay que centrarnos en preocupaciones propias no ajenas. Por ejemplo, ¿por qué fulanito deja siempre a medias los planes? Mejor hay que preguntar, ¿cómo puedo ayudar a fulanito para que termine lo que inicia? Sobre todo ser positivo y evitar el derrotismo o victimismo. Por ejemplo, ¿por qué siempre soy ignorado en mi familia? Mejor preguntar, ¿cómo puedo mejorar la comunicación con mi familia? Ese tipo de preguntas habría que buscar formularlas en las consultas oraculares, y sobre todo bibliománticas, para que la respuesta pueda venir de manera más clara. Entonces, delimitar la temática más inquietante para el consultante, formular la pregunta precisa, mantener abiertas las opciones, buscar un punto medio entre las palabras vagas y los detalles abundantes, centrarse en preocupaciones propias, no ajenas, ser positivos y evitar el derrotismo o el victimismo. Los silencios de la Biblia. ¿Cuándo la Biblia calla? Cuando tú abres la Biblia. Cuando preguntas, abres la Biblia y tu dedo señala una página, espacio en blanco, un subtítulo, unas notas, introducciones, mapas o esquemas. Si te sale una primera vez es casualidad, pero si sale 2 o más veces, ya, señal de silencio. Si ya te sale 2 veces, una página o espacio en blanco, un subtítulo, nota, introducción, mapa o esquema, la Biblia te está diciendo no es prudente preguntar, mejor esto no lo preguntes. Cambia de pregunta o reenfócala porque esto es mejor no preguntarlo. Bien, ahora sí, ¿qué método seguir para consultar la Biblia? Es muy sencillo. Hacemos una invocación u oración, hacemos la pregunta adecuada, como ya vimos, abrimos la Biblia, señalamos el texto con el dedo, leemos las palabras señaladas, o todo el versículo si es necesario, interpretamos la respuesta y ofrecemos un curso de acción para la persona. A veces no se pueden llevar a cabo todos estos pasos, pero sí de preferencia habría que enfocarnos en seguir un orden. Preguntar adecuadamente, abrir la Biblia, señalar el texto con el dedo, leer la palabra señalada o la frase, interpretación, hacer una interpretación sencilla y ofrecer un curso de acción para nosotros o para el consultante. Hay 4 técnicas básicas para hacer una lectura bibliomántica. Primero que nada, la metáfora. O sea, la palabra que nos salga, la parafraseamos, y la palabra que salga como respuesta la parafraseamos, la convertimos en una metáfora de lo que vive el consultante. Por ejemplo, en una entrevista laboral, dicen, ¿cómo me va a ir en la entrevista laboral? La respuesta fue, yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Aquí, y la interpretación fue, parece que vas a conseguir el trabajo a medida que pongas bien los cimientos de lo que quieres en esa empresa. Entonces, metáforas en primer lugar. Tomamos la palabra y la convertimos en parte de las realidades que está viviendo el consultante. Luego, la palabra poderosa. Hay que identificar la palabra que tenga mayor peso en la respuesta, ya sea un sustantivo, un adjetivo, un verbo o un adverbio. Entonces, un consultante recibe que era vendedor, fue agredido por un cliente y el consultante preguntó, bueno, ¿por qué me agredió? ¿No? Quisiera saber. La respuesta fue de Oseas capítulo 1 versículo 2, hijos de prostitución. Y él tomó la palabra prostitución en el sentido de algo desordenado, algo difícil, una situación conflictiva, y entendió que a lo mejor el cliente estaba pasando por una situación tan difícil y por eso pues le mostró agresividad. La técnica 3, la voz del consultante, que en este caso podríamos ubicar una palabra que no tiene mucho sentido en la oración de la que forma parte. En este caso,
Hacemos la pregunta, nos sale la respuesta y tal vez no le entendemos muy bien la respuesta, pero tomamos una palabra que de alguna manera coincide con lo que está sintiendo el consultante, y ese es el inicio de la respuesta. Por ejemplo, una consultante tenía muchas discusiones con la vecina, preguntó qué debía saber sobre esas discusiones. La respuesta fue de Lucas 18:23, se puso muy triste, pero eso se refería más bien a la vecina. Entonces, la consultante entendió que la vecina no la pasaba bien por discutir con ella, y entonces, de alguna manera, pudo entender empáticamente que la vecina no lo estaba pasando mal, que lo estaba pasando mal más bien. Una cuarta técnica, la lectura para parejas. Aquí podemos comprender la dinámica de la relación, podemos clarificar los conflictos y buscamos un versículo por cada aspecto. Yo, en este caso el consultante, la relación y la pareja. ¿No? Ahí pues dice ella, pero es la pareja. Entonces, por ejemplo, en una consulta bibliomántica preguntaron sobre una situación de una pareja que parecía que estaba a punto de romper. El consultante obtuvo el versículo de Juan 2:6. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos. Luego vino el versículo referente a la relación de 2 Macabeos 3:17. Aquel hombre estaba embargado de miedo. Y el versículo para la pareja no es lectura de satélite o de Google Earth, no, sino de alguna manera cómo estaba viviendo la situación la pareja. Entonces, y salió la respuesta de Jonás 1:13. Los hombres remaban para llegar a tierra firme, pero no podían. La interpretación fue esta. El consultante descubrió que le hacía falta, de alguna manera, como llenar esos vacíos que había en la relación. Entendió que su pareja estaba haciendo el mayor esfuerzo posible, pero se sentía muy frustrada, y en cuanto a la relación, había mucho miedo. Y entonces, entendiendo esta dinámica, ya pudo establecer un curso de acción para mejorar su relación de pareja. Estas cuatro técnicas se encuentran muy bien explicadas en mi libro sobre bibliomancia. Aquí las mencionamos de manera muy sencilla: la técnica de la metáfora, la palabra poderosa, la voz del consultante y la lectura para parejas. Con estas 4 técnicas ya pueden hacer una muy buena lectura bibliomántica y enfocarla a los diferentes y muy variados aspectos de preocupación de los consultantes. Vamos a hacer unas cuantas prácticas para que de alguna manera vean en qué consiste esta consulta bibliomántica. Entonces, tenemos la Biblia que nos va a ayudar para la consulta. Y entonces, les decía la Biblia de América. El método es muy sencillo. Ponemos la mano de la intuición, en este caso la mano izquierda, sobre la Biblia, hacemos la pregunta, abrimos la Biblia, señalamos con el dedo y leemos la respuesta. De preferencia, yo sugiero que se abra la Biblia con los ojos cerrados para no condicionar la vista a determinados textos, sino que salga de manera más azarosa, pues, de manera más fortuita. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿cómo puedo mejorar en mi trabajo? Entonces, abrimos la Biblia y sale un espacio en blanco. Puede ser casualidad, vamos a ver si es silencio. Otra vez, ¿cómo puedo mejorar en mi trabajo? Abrimos la Biblia y dice, otro lado del torrente. Vamos a leer la frase completa. Timoteo reunió otro ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Y a lo mejor ahí la respuesta puede ser, si dice reunió otro ejército y acampó frente a Rafón, puede ser otro lado
Como habla de otro, puede ser la respuesta más bien, busca otro trabajo, busca otro enfoque, porque parece que estás anquilosado en el trabajo. Por ejemplo, si alguien pregunta, por ejemplo, ¿cómo puedo tener más fuerza frente a esta situación de la pandemia? Entonces, abrimos la Biblia y dice la respuesta de Hechos 4. Hechos 4, versículo 25. ¿Por qué se alborotan las naciones y los pueblos? ¿Maquinan vanos proyectos? Ahí los reyes de la tierra conspiran en los príncipes, se alían contra el Señor y contra su Mesías. Bueno, esa es la frase completa, pero vamos a concentrarnos en por qué se alborotan las naciones y los pueblos, maquinan vanos proyectos. A lo mejor la fuerza de la pandemia consiste en, primero que nada, no alborotarse, tranquilizarse y, sobre todo, establecer proyectos que no terminen siendo ilusiones o banalidades, sino pues algo muy concreto, ¿no? Maquinar en este caso proyectos fuertes, proyectos sólidos, sin alborotarse, sin tanta agitación a pesar de la situación difícil. Por ejemplo, otra pregunta puede ser, ¿cómo puedo lograr que mi relación dure más? Bueno, entonces abrimos la Biblia y dice, el botín de los vencedores fue inmenso. Botín habla de algo que se consigue, en este caso, desde un robo, desde una conquista, una lucha. Ahí podría ser qué estás buscando en tu relación, qué ganancias secundarias estás buscando en tu relación. Pues si las buscas, nunca vas a encontrar una buena duración, una larga duración. Más bien habría que abandonar la idea de un botín, la idea de que la relación me va a dejar una ganancia secundaria o un botín en este caso, ¿no? Esa podría ser una práctica muy sencilla, un ejemplo muy sencillo sobre cómo llevar a cabo la consulta bibliomántica. Y bueno, esto fue la charla sobre la bibliomancia. De alguna manera espero que les haya ayudado a entender un poco en qué consiste la bibliomancia, cómo practicarla, cómo abordar situaciones un poco difíciles. Espero que les haya gustado mucho la plática y que les haya ayudado sobre todo a entender cómo es este oráculo bibliomántico. Mi entrada, bueno, pueden profundizar más sobre este tema en mi libro, que ya les recomendaba, y también a través de mis redes sociales pueden consultar para que les haga una lectura bibliomántica. De vez en cuando doy algún curso, nos podemos, para que estén atentos cuando van a hacer. Mis redes sociales son en Facebook Bibliomancia, mi red personal Daniel Olmos 359 y en Twitter Dan Olmos 1. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho por la charla y espero que les haya gustado mucho, que les haya ayudado a conocer este oráculo de la bibliomancia. Y ahora parece que dejamos un pequeño ratito para algunas preguntas y respuestas de ustedes sobre la bibliomancia. Traten de ser un poco breves para que demos respuesta a la mayor cantidad de preguntas. Muchas gracias y hasta luego.